cobijados bajo el esplendor de esta hermosa catedral que nos heredara nuestro querido beato Juan de Palafox y Mendoza, nuestra Iglesia Madre, y reunidos en torno a Cristo, sumo y eterno sacerdote, para adentrarnos en el misterio de esta celebración llamada Misa Crismal. En efecto, es en el Santo Crisma que podemos ver la acción transformante del Espíritu Santo, que hace de nosotros por el bautismo un pueblo sacerdotal, que mediante la confirmación robustece la fe de los creyentes con sus dones, para que seamos testigos auténticos del Señor, y que consagra a aquellos que han sido presentados por la Iglesia para el orden sacerdotal y para los que reciben la plenitud de esa potestad en el orden episcopal. De esta forma, nuestra mirada va más allá para comprender que verdaderamente la Iglesia es cuerpo de Cristo, visible en esta comunión de sacerdotes y fieles laicos de Cristo Jesús en torno a los pastores, a los obispos. Ante la grandeza y belleza de este misterio, queridos hermanos obispos y queridos hermanos presbíteros, en unos momentos más renovaremos nuestros compromisos sacerdotales ante este pueblo santo de Dios, ante nuestros fieles, avivando el compromiso de servicio y de donación a la Iglesia esposa de Cristo, siendo conscientes de que el Señor por su gracia nos ha tocado y consagrado para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, como lo escuchamos en el Evangelio y en la primera lectura. Un don precioso, el del sacerdocio, que llevamos en vasijas de barro. Por eso, esta Eucaristía, acción de gracias por excelencia a Dios nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor, nos invita a ser conscientes de que en nuestra pobreza y fragilidad, Dios nos elige no por nuestros méritos, sino por pura gracia suya, por su bondad. Un acontecimiento de amor y misericordia que nos lleva a cantar con el salmista: ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pregunta a la que el mismo salmista responde: alzaré el cáliz de salvación invocando su nombre. Queridos hermanos, en el ministerio episcopal y sacerdotal, tenemos que avivar la gratitud de nuestro corazón, pues si Dios nos ha participado su sacerdocio, a los fieles por el bautismo y a nosotros por la imposición de las manos, ahora corresponde a nosotros conquistar día a día este don con nuestro actuar en la caridad pastoral. Solo un corazón agradecido se deja cautivar por esta gracia divina para conformar su voluntad con la de Cristo, el Pastor Supremo, que ha dado su vida por nosotros, haciendo un solo rebaño. Hoy, más que nunca, tenemos que mirar al crucificado, adentrarnos en su misterio de amor, celebrado día a día en ese alzar el pan y el vino, en la Eucaristía, e invocando su nombre, con la coherencia de vida para esperanza y edificación de nuestros fieles, y ser con nuestro testimonio sacerdotal fermento de vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera. Hoy más que nunca tenemos que ser un signo de comunión que proviene de esta experiencia transformante de Dios, para ver con Cristo, discernir con Cristo
y actuar con, en y por Cristo. De hecho, la liturgia de estos días sagrados nos permite seguir paso a paso con piedad y fervor la pasión del Señor. En estos días contemplamos y celebramos el misterio de la Pascua de Jesús, de la Pascua de su Iglesia. Pero esa pasión del Señor no es un acontecimiento del pasado. Sigue haciéndose presente hoy mismo en el sufrimiento de su cuerpo, que es la Iglesia. Nuestro sumo sacerdote, que padeció en su propio cuerpo el dolor y la muerte, es un pastor misericordioso, que herido desde la cruz se abaja para abrazar a los que sufren, para consolar a los que han perdido a sus seres queridos, para ungir con el aceite del consuelo a los corazones heridos, para enjugar las lágrimas de todos los que sufren. Nosotros, obispos y presbíteros del pueblo santo de Dios, tenemos un reto que no es nuevo, pues es inherente a nuestro ministerio sacerdotal: construir aquí y ahora el reino de Dios, sembrar en nuestra sociedad herida y desgarrada los valores del Evangelio. Debemos ser discípulos y misioneros de Cristo, sumo y eterno sacerdote, y de Cristo, buen pastor. Debemos ser heraldos y misioneros incansables del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, de la paz y la reconciliación. Nuestro empeño evangelizador, hoy más que nunca, se debe hacer palpable. A nosotros, pastores, obispos y presbíteros, nos toca ofrecer nuestro servicio sacerdotal humilde y abnegado, con el anuncio siempre consolador del Evangelio, haciendo presente la vida de la gracia y la conversión mediante la impartición solícita de los sacramentos, consolando paternalmente a los que sufren, transformando nuestro corazón en el corazón misericordioso de Cristo, que abraza a quienes sufren y lloran. El Papa nos dice en su exhortación apostólica tan hermosa que tenemos que ser una iglesia en salida, misionera, fundamentada en la alegría, en la palabra y en la comunión, porque es la comunión de discípulos misioneros, dice el Papa, que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. La iglesia en salida no se da por obra y arte de magia, ni siquiera con buenos deseos. Exige avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera y constituirnos en estado permanente de misión. Esta conversión e impostergable renovación eclesial no es un fin en sí mismo, es condición de la opción misionera. Es lo que nos dice el Papa en su exhortación tan hermosa. Y nos pide a los agentes evangelizadores, como parte de nuestra espiritualidad de discípulos y misioneros, nos pide oración y trabajo. Nos pide el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Nos pide el gusto espiritual de ser pueblo santo de Dios. Nos pide la acción misionera y misteriosa del resucitado y de su espíritu, y la fuerza misionera de la intercesión. Si decimos que la iglesia es madre, tiene que actuar como tal, tiene que mostrar el rostro misterioso de Dios, tiene que ser una esperanza en medio de la desolación, tiene que acoger en su seno a los más pobres, a los vulnerables, a los marginados y todos los que sufren.
Tiene que ser una luz para los que viven sin fe y horizonte. Tiene que ser respetuosa con los que piensan distinto a nosotros. Debe ser abierta a los que no creen y tolerante con quienes atacan y desprecian a la Iglesia de Jesús. Este pastor y estos pastores, los invitamos, queridos hermanos sacerdotes, a que nos empeñemos con nuestras comunidades, a que pidamos y toquemos, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. A que pidamos y toquemos, a que supliquemos al corazón traspasado del crucificado, que ha hecho nuevas todas las cosas, para que convierta nuestros corazones quizá cerrados y endurecidos, y para que nos reconcilie, nos transforme y nos conceda el don precioso y anhelado de la paz. Amemos, queridos hermanos sacerdotes, amemos intensamente a nuestro pueblo, a nuestros fieles, a los fieles que se nos han encomendado, y el mayor bien que les podemos hacer es darles a Cristo, es conducirlos a vivir su amistad con Él. Por eso, en este momento tan hermoso de nuestra misa crismal, que como decía al principio, es parte de la jornada del Jueves Santo, donde desde el principio de la vida de la Iglesia se tenían 3 celebraciones: la misa por los penitentes por la mañana, que después de hacer todo un camino penitencial en la Cuaresma, eran reconciliados el Jueves Santo por la mañana para participar, reconciliados con Dios y con la Iglesia, de las celebraciones de la Pascua, para que en la tarde pudieran ya participar de la misa in cena Domini. La misa crismal contemplada hacia esta hora, y a partir del Papa Pablo VI, en la que nosotros sacerdotes, ante nuestros fieles y ante nuestro pueblo, renovamos nuestros compromisos sacerdotales. Y la misa in cena Domini, que es ya el inicio del Triduo Sacro. Por eso, pidámosle al Señor: oh inocente Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros que te invocamos desde el abismo de nuestros pecados y tinieblas. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos el amor, la fidelidad y la paz. Esa que sea nuestra petición, queridos hermanos, al celebrar hoy nuestra Eucaristía, como decía al principio también sacerdotal, al celebrar en este momento nuestra misa crismal, en la que consagramos los óleos santos, que después serán distribuidos a nuestras comunidades parroquiales para que nosotros los sacerdotes administremos, llenos de solicitud, los sacramentos. Pues que el Señor nos conceda ser fieles a nuestro ministerio y a nuestra vida sacerdotal. Con esos sentimientos, pues, vamos a continuar participando en nuestra celebración eucarística.